retomo, disculpen, lo que pasa es que no me di cuenta y me pasé de los 15 minutos. Bueno, ahora voy a ver cómo lo edito al anterior. Entonces, estábamos diciendo, puesto que la entidad usía es cierto principio causa, ha de comenzarse por ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice Aristóteles? Que este qué es, ¿no? Va a ser entonces un principio o causa, y un principio o causa primero, ¿no? Por lo que se va a tener que ocupar la filosofía de esto. Esta filosofía primera, esta ciencia primera. Pues bien, esto es la entidad de cada cosa, ya que esto es la causa primera de su ser. Esto que yo les decía, o sea, ¿cuál es la causa de Sócrates? Que es ser humano, ¿no? Parecería que la entidad es esta naturaleza que no es elemento, sino principio. Y acá viene otra caracterización de filosofía primera como decía. Ahora bien, hemos de examinar si son estas únicas entidades o hay otras. Y si lo son, es solo algunas de ellas o también algunas de las otras, o si ninguna de ellas, pero, o sea, bueno, ¿quiénes son las entidades, no es cierto? Va a ser en el libro 12 una clasificación de las usías, que esto es propio de Aristóteles, y va a decir que dentro de las usías hay usías sensibles corruptibles, ¿no? Que van a ser todos los seres naturales, que estamos compuestos de materia y forma y que estamos debajo de la luna, o sea, los sublunares, ¿no? Yo creo que se los dije en algún video, él observa el cielo y si ustedes se sientan a mirar el cielo van a ver que hay un grupo de estrellas que van todas juntas a la que llamamos las estrellas fijas. Después van a estar los planetas que pareciera que si bien siguen inteligentemente un rumbo, pareciera un poquito que tienen rumbo propio. Debajo de la luna es obviamente un objeto cercano y la luna está, o pareciera, nosotros somos los que estamos debajo de la luna, ¿no? Y arriba de la luna estaría la usía sensible eterna, que son los astros, y yo me olvidé anoche me estaba acordando de esto, los astros compuestos de materia y forma, pero esta materia es el éter. Yo me olvidé de hacerles en la ficha de Aristóteles esta distinción que hay un quinto elemento. Y el quinto elemento es el éter, y es el elemento propio de los astros, ¿no? Y Aristóteles hipotetiza que estos astros al moverse y al rotar, porque tiene que tener movimiento circular, porque es el movimiento más perfecto. Acá vemos algunas cositas, ¿no? Parmenides en Aristóteles, o por lo menos parecieran. Dice que se tendría que producir música por el movimiento de los astros. Y entonces habría una música en el espacio, ¿no? No sabía que había vacío en el espacio. Pero... bueno, y estos astros estarían compuestos de éter, ¿no? Y serían supralunares. Y después estaría como última usía, esta usía suprasensible, inmaterial, inmóvil, primer motor, Dios, ¿no? Acuérdense, es inmaterial porque no puede tener nada de materia, porque es acto puro, es inmóvil porque no se puede desplazar, porque si se desplazase no sería perfecto y se desplazaría por algo diferente de sí mismo, se piensa a sí mismo porque no puede pensar otra cosa, por pensar otra cosa sería pensar algo más perfecto, ¿no? Y por eso les digo, acá viene esto... Parmenidios. Sin embargo, es inmóvil, pero es el primer motor, porque es a lo que toda la naturaleza tiende, es causa final, es la usía superior a todas las usías y por eso es la más divina, porque es perfecta, ¿no? Y es Dios. Divina, capaz que queda mejor, pero la palabra que él usa es Theos o Theón. Bueno. Entonces, puesto que 3 eran las entidades, 2 físicas y un inmóvil, ¿no? O sea, tenemos 2 que se mueven, las naturales, las sublunares y las supralunares.
Acerca de estas, a decirse que necesariamente tiene que haber alguna entidad eterna inmóvil. En efecto, las entidades son las primeras de las cosas que son. Si todas ellas fueran corruptibles, todas las cosas serían corruptibles. Ahora bien, es imposible que se generen ni se destruyan, ni el movimiento, pues existe de siempre, ni el tiempo, ya que no podría existir antes de él y después si no hubiera tiempo, ¿no? Entonces, esta eusía inmóvil es atemporal, incorruptible e inmóvil, ¿no? Y entonces, si puesto que hay algo que se mueve, siendo esto mismo inmóvil, estando en acto, esto no puede cambiar en ningún sentido. Se trata, por lo tanto, de algo que existe necesariamente, que es perfecto y de este modo es principio. Entonces, esta eusía inmóvil es además principio. De una naturaleza tal pende el universo y la naturaleza. Volvemos a lo mismo, ¿no? Este Dios que está pensando Aristóteles es una inteligencia perfecta, divina, es un intelecto agente, acto puro, que se piensa a sí mismo, porque no puede pensar nada diferente, porque no puede hacer algo que sea diferente de él, ¿no? Por eso les digo que las características del ser parmenidio me parece que podrían aplicarse, se aplican. Con que 3 serán las filosofías teóricas: la matemática, la física y la teología. No deja de ser obvio, desde luego, que lo divino se da en la naturaleza, si es que se da en alguna parte. O sea, si hay algo divino, se da en la naturaleza, no es una cosa en otro mundo. Y la de más digna estima de ellas ha de versar sobre el género más digno de estima, ¿no? Entonces habría como 3... bueno, así pues, no existe ninguna otra entidad fuera de las físicamente constituidas. Y esto es para marcar la cancha con Platón en algún sentido, ¿no? La física sería la ciencia primera. Si por el contrario, o sea, si las ciencias, si solo nos ocupáramos de los que se mueven, en el fondo la física que se ocupa de los entes que se mueven sería la ciencia primera. Si por el contrario existe alguna entidad inmóvil y esta sería anterior, y filosofía primera y será universal. De este modo, por ser primera, porque se ocupa de este ente que es universal y que no se mueve. Y le corresponde estudiar lo que es, en tanto que algo es, y qué es, y los atributos que le pertenecen en tanto que algo es. O sea, acá, en este finalcito, se unifican casi todas, ¿no? Porque esto es un principio, ¿sí? Pero la filosofía primera entonces se va a ocupar de estudiar lo que es, en tanto que algo es, y se ocupa de estudiar el qué es, y además todos los atributos, ¿sí? Y entonces ahí volvemos al libro 1. Y entonces decimos, es en efecto la ciencia más divina, la más digna de estima, y lo es ella sola doblemente. En efecto, la divina entre las ciencias es o bien aquella que poseyera la divinidad en grado sumo, esta ya la habíamos leído, ¿se acuerdan? O bien aquella que versara sobre lo divino. Pues bien, solamente en ella concurren ambas características. Todos en efecto opinan que Dios es causa y principio, y tal ciencia la posee Dios, o solo Él, o Él en grado sumo, y ciertamente todas las demás serán más necesarias que ella, pero ninguna mejor. Y ahí terminaría, que yo puse a propósito esta ficha en donde unimos a Sócrates con Platón y Aristóteles, porque en algún sentido se ve, en algún sentido no, en muchos sentidos, se ve claramente la conexión de los 3 autores y a dónde van, ¿no?